a provocar el deseo de cambiar. Transformación es un programa pensado para llevarlo a usted de lo que es a lo que podría ser. Con ustedes, Horacio Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Transformación en esta semana. Y hoy voy a compartir un tema que a todos ustedes les va a demandar un pequeño desafío. ¿Cuál es el pequeño desafío? Que para poder entender y captar la idea central de lo que hoy voy a compartir con ustedes, van a tener que llegar hasta el final del programa. Y yo sé que eso va a ser un tremendo desafío. Hoy voy a hablar acerca de el Evangelio ilustrado. ¿Qué significa esto? Bueno, es lo que vamos a desarrollar en este programa hasta las 14:30 y que para mí es un tema que es necesario que abordemos en este tiempo en la iglesia. El Evangelio ilustrado, Jesucristo explicando con ejemplos el mensaje del Evangelio para que a todos nosotros nos quede bien claro. Bienvenidos a Transformación. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Se viene el Mundial y se viene el fútbol. Arrancó la Escuela de Fútbol 5 LCB Deportes. Para todos los chicos con pasión por el fútbol. Vení a jugar con nosotros todos los lunes y miércoles, 16:30 horas. Y sábados, 9 horas. En el campo de deportes LCB de Presidente Ilia 641. Entrenamiento y práctica de fútbol a cargo de los profesores Luis Rivas y Cristian Fracalosi. Bono contribución 100 pesos. Auspicia LCB Ministerios. Comunicate con nosotros al 154 123 463. No es una escuela más de fútbol. Es una escuela con valores. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. ¿A qué se parece el Evangelio que hoy se ha hecho muy popular entre nosotros? Se parece a un placebo azucarado. ¿Qué es un placebo azucarado? El placebo es un medicamento que tiene el mismo color, el mismo tamaño y el mismo sabor que un medicamento genuino y que se le aplica a ciertos enfermos para provocar en ellos un efecto positivo. Ahora, ellos no saben, los enfermos que están tomando esta medicación, no saben que están tomando un placebo, un medicamento con el mismo color, el mismo tamaño, el mismo sabor que el verdadero, pero que por la acción psicológica de pensar y creer de que están tomando el verdadero medicamento, ellos experimentan una mejoría. Yo no sé si usted lo sabía, pero esto se practica hoy en día en la medicina. Obviamente, para ciertos individuos, para ciertos enfermos, no en general, la mayoría de las veces nos dan un medicamento que es el genuino, que es el verdadero. Pero muchas veces, de acuerdo a ciertos cuadros
de enfermedad que tiene que ver con patologías psicológicas, los médicos deciden darle a ese paciente un medicamento que no es real, que no es genuino, pero tiene el mismo color, el mismo tamaño, el mismo sabor y provoca un efecto positivo porque la persona que lo está tomando cree que le va a hacer bien. Creo yo, es mi opinión personal, que el evangelio que se ha hecho popular en este tiempo es un placebo con gusto a azúcar. Tiene el mismo color del verdadero evangelio, el mismo tamaño que el verdadero evangelio, tiene el mismo sabor, y que produce ciertos efectos positivos, pero que no perduran en el tiempo, pero que no, a largo plazo, no se ven los frutos del evangelio verdadero. Ahora, cuando vamos a Cristo predicando su evangelio, lo predicaba de tal manera que es inevitable hacer una comparación entre la manera en que Cristo predicaba su evangelio y el evangelio que predicamos hoy en día. Al hacer el contraste, al hacer la comparación, es imposible evitar no caer en la cuenta de la diferencia que hay. Y es más, yo creo que si Cristo hoy estuviera predicando su evangelio como lo predicó mientras estuvo aquí en la tierra, Cristo sería acusado de espantar a la gente en vez de querer ganarla. Vamos a escuchar al Señor Jesús evangelizando a 3 candidatos que querían seguirlo. En Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, vamos a escuchar a Jesús en acción. Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a cualquier sitio que vayas. Las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Después Jesús le dijo a otro: Sígueme. Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. No se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a... Sería bueno preguntarnos, y creo que después de escuchar lo que acabamos de escuchar, tenemos la respuesta. ¿Por qué las multitudes que seguían a Cristo en un momento se empezaron a echar para atrás? Y la respuesta es clara, porque cuando Jesús predicaba, hacía demandas difíciles. Lo acabamos de escuchar. Les ordenaba a las personas que buscaban la vida eterna que se negaran a sí mismos, que lo dejaran todo, que lo siguieran. Y nunca a ninguno le dio esperanzas de salvación a cambio de que no tenga que negarse a nada. A ninguno le dio esperanzas de salvarse sin que se tuvieran que librar de someterse a su señorío. Las palabras de Jesús en Marcos capítulo 8, versículo 34, no pueden ser más directas. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Estas demandas de Jesucristo
¿Cómo las ha interpretado la iglesia moderna? ¿Saben cómo hemos interpretado estas demandas de Jesús? Hemos hecho una separación que no es bíblica, diciendo que, bueno, lo que pasa es que en la iglesia hay creyentes y por el otro lado hay discípulos. Creyentes por un lado, que son los que no se quieren comprometer, que no quieren ningún tipo de consagración y compromiso, y después tenemos los discípulos, los verdaderos discípulos, que son los menos, son los pocos, y que ellos sí están dispuestos a una entrega total. Entonces, a los creyentes que no se quieren comprometer, hay que llamarlos, hay que desafiarlos a una entrega total. Y acá es donde nosotros hemos hecho esta diferencia que en ningún lugar de la palabra existe, porque por sí mismo ser creyente implica ser un discípulo, y ser discípulo implica ser un creyente. O sea, no se puede ser una cosa y no ser la otra. No se puede ser un discípulo de Jesús y no ser un creyente, por supuesto, ni tampoco se puede ser un creyente sin ser un discípulo. En realidad, en la Biblia, discípulo y creyente se usa para referirse a las mismas personas. Porque si nosotros decimos que solamente el discípulo es el que tiene la responsabilidad o el desafío de renunciar a sí mismo, y el creyente no, él no tiene la responsabilidad ni la obligación de eso, estamos haciendo una distinción que no existe en la palabra de Dios. Renunciar a uno mismo no es una opción que yo pueda elegir como un creyente. No es que si me comprometo o no me comprometo. Esa no es la cuestión. No tengo esa opción. La condición de una verdadera fe que salva es el compromiso. La fe, el creer, va acompañado siempre del compromiso. Cristo, cuando presentó su evangelio, y lo acabamos de escuchar, presentó su evangelio en estos términos. La fe, como Cristo la describe, es nada más y nada menos que un cambio completo de todo lo que nosotros somos por todo lo que Él es. No hay opción. Si lo seguimos a Él, si creemos en Él, es con un compromiso total y para siempre. Pausa. Pensalo, ya volvemos. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Hay dos parábolas que ilustran esta verdad de el compromiso, la verdad de la entrega, de la renuncia total para seguir a Jesús. Y estas dos parábolas van a mostrarnos cuál es el valor incomparable del reino de Dios y la entrega sacrificial que se requiere para entrar al reino de Dios. Ahora, déjame aclararte algo. La palabra ilustrar significa aclarar un tema por medio de ejemplos. Y es lo que Jesús hace acá en Mateo, capítulo 13, versículo 44 al 46. Dos parábolas que ilustran la verdad del Evangelio. Los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía, y compró ese campo.
También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También se parece el rey. Estas dos parábolas enseñan que el pecador que llega a entender que el reino de Dios es un tesoro más valioso que la suma de todas sus posesiones, va a entregar con gusto todo aquello que es de sumo valor para su vida con tal de conseguir la salvación. Y por el contrario, aquellos que al oír el Evangelio se aferran a sus tesoros personales, a sus tesoros terrenales, van a perder esta riqueza muy superior, que es la riqueza espiritual del reino de Dios. La parábola del tesoro escondido es lo que quiero explicar ahora en primer lugar. ¿Sabes por qué? Era muy común en Palestina, en la tierra donde Cristo estaba desarrollando su ministerio, esconder cosas valiosas en lugares secretos. No te olvides que Israel era una tierra que estaba continuamente en guerra, y la historia nos muestra que los ejércitos que invadían y atacaban las poblaciones no solo mataban la gente, sino que también venían a robar y a saquear. El historiador del primer siglo, Flavio Josefo, él escribió acerca de esto y él dijo: el oro, plata y además adornos preciosos que tenían los judíos y cuyos dueños guardaban bajo tierra contra los ataques frecuentes que sufrían. Así que era normal en tierra de Palestina que hubiera tesoros escondidos, y también era bastante común que las personas se encontraran estos tesoros. En Mateo 13:44, la parábola que Jesús está contando para ilustrar su evangelio, nos dice, mejor dicho, no nos dice cómo es que este hombre encontró el tesoro. Quizás este hombre era un empleado del dueño del campo y trabajando, cultivando la tierra, de repente encontró, clavó la pala o la zapa o el pico para ablandar la tierra y encontró, sintió algo duro y encontró el tesoro. O quizás era un caminante que iba de un lugar a otro pasando por los campos sembrados y de repente tropezó con una parte del tesoro que estaba sobresaliendo en el suelo. Ahora, la parábola no nos dice el Señor cómo es que encontró el tesoro, pero sí lo que nos dice es que al momento de encontrarlo, Él inmediatamente lo volvió a poner donde lo encontró. Fue, vendió todas sus posesiones, vendió todo lo que tenía y compró el campo para que ese tesoro fuera suyo. La pregunta es esta, a ver qué pensás. ¿Fue poco ético lo que hizo este hombre? ¿El tesoro era del dueño del campo? Mira, la ley de los rabinos decía que no. La ley de los rabinos judíos decía que si un hombre encontraba fruta o dinero en el piso, era automáticamente suyo. Eso era la ley en esa época, por supuesto. Ahora, evidentemente este tesoro no pertenecía al dueño del campo, porque si pertenecía al dueño del campo no va a vender el campo con el tesoro adentro. Vende el campo, pero se queda el tesoro para él. Evidentemente el dueño del campo no sabía que ese tesoro existía y que estaba enterrado en su campo, si no lo hubiera sacado antes de venderlo. Sin duda, este tesoro pertenecía a algún dueño anterior, que ya había muerto y que se había ido a la tumba con el secreto del tesoro que estaba escondido en ese campo. Y puede que ese tesoro haya estado ahí por generaciones antes de ser descubierto. El hombre que lo descubrió tenía derecho a reclamar ese tesoro porque la ley de los rabinos le daba ese derecho. Pero, sin embargo, lo que hace este hombre, lo que vemos en esta parábola, es que él va y compra el campo. En otras palabras, está actuando de manera honesta. Porque él podría haberse llevado el tesoro sin decirle nada a nadie. Él también podría, sabiendo que había un tesoro en el campo, podría haber intentado regatear el precio del campo
y tratar de comprar el campo más barato, aún sabiendo él que el campo tenía un tesoro que valía mucho más que todo el campo junto. Sin embargo, no fue deshonesto, sino que él va y vende todo lo que tiene, y con todos los recursos que tiene, va con el dueño del campo, con los recursos en la mano, y va y lo compra. Él lo que hace es liquidar todo lo que tenía para comprar el campo, para que nadie pudiera acusarlo de haber conseguido ese campo de forma deshonesta. Ahora, la parábola de la perla del gran precio, esta parábola es un poco diferente de la parábola anterior. Acá estamos viendo un comerciante mayorista, especialista en perlas preciosas. Y a diferencia del hombre que encontró el tesoro en el campo, este comerciante mayorista, especialista en perlas preciosas, no descubrió la perla por accidente. Este hombre tenía una vida profesional de ser un buscador. Él tenía una vida de larga búsqueda de perlas finas, que luego él se iba a encargar de venderla a gente rica. Eso era su trabajo. Era un buscador, un mayorista, buscaba las mejores perlas, las compraba y luego las vendía a la gente que tenía mucho dinero. Hasta que un día se encontró con una perla, la cual él deseó más que cualquier cosa en este mundo. En la época de Cristo, las perlas eran las joyas más costosas que había. Y la gente rica compraba perlas como una inversión. En el Talmud, por ejemplo, de los judíos, habla de perlas de incalculable valor. Los egipcios, incluso en su cultura, ellos adoraban las perlas. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo habla de mujeres que hacían ostentación de su riqueza poniendo perlas en sus hermosos peinados. Y en otra parte, Cristo, hablando con los discípulos, les dice que no tenían que echar perlas a los chanchos. Y en la visión de Juan, en Apocalipsis 21:21, te acordarás que las puertas de Jerusalén, de la Jerusalén celestial, son perlas preciosas, son puertas de perlas preciosas y perlas gigantescas. Este comerciante era experto en perlas. Su forma de vida era la compraventa. Compraba, vendía las perlas más finas que él podía hallar. Pero un día, encontró una perla de incalculable valor, la más fina que jamás haya visto. Despertó tal interés y pasión en su corazón que este comerciante mayorista fue y se desprendió de todo lo que tenía para obtener esa perla. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿es así el valor que para vos tiene la salvación? ¿Es así de valioso el reino de Dios para vos? ¿Es así de apasionante, de cautivante el valor del reino de Dios para tu vida? ¿El valor del cielo, el valor de la salvación de tu alma para vos? ¿Cuál es el valor que la salvación tiene para vos? Es una buena pregunta. Pensalo. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma.
La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas, ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Déjame decirte que con estas dos parábolas, lo que Jesús estaba haciendo era rechazar algunas de las ideas favoritas que los judíos tenían en su cabeza. No te olvides que la audiencia que Cristo tenía cuando Él estaba explicando y su evangelio a través de estas parábolas, mientras Él ilustraba su evangelio a través de estas dos parábolas, su audiencia eran judíos y muchos de ellos eran líderes espirituales, o sea, eran escribas, fariseos, rabinos, maestros de la ley judía. Y había en ellos, en su cabeza, pensamientos, cosas que ellos suponían como ciertas, pero que no eran así. Ellos creían que estaban destinados a ganar la entrada al reino de Dios por el solo hecho de que eran judíos. Tenían una falsa seguridad que tienen todas las personas que por el hecho de pertenecer a una iglesia o a una religión ya creen que por el solo hecho de estar afiliado o unido a una determinada religión, ya por ese solo hecho ya tienen ganada su salvación, ya tienen ganada la entrada al reino de Dios. Los judíos pensaban eso, que así como ellos llegaron a heredar la nacionalidad judía por una cuestión de nacimiento, ellos también, por el solo hecho de ser judíos, iban a heredar la salvación. Y Cristo, con estas dos parábolas, la del tesoro escondido y la de la perla de gran precio, les está advirtiendo a los judíos que no piensen de esa manera, que ellos no tienen que dar por sentado que pertenecen al reino de Dios, porque nadie entra al reino de Dios de manera automática. Nadie entra al reino de Dios de manera, de una forma así, como diciendo, bueno, yo pertenezco a esta religión que es la única, que es la verdadera, y automáticamente ya soy heredero de la salvación y soy heredero del reino de Dios. Cristo está usando estas dos parábolas para decirle que no es así y les advierte de que no piensen de esa manera. Y este es el punto central de estas dos parábolas. El reino de Dios, la salvación, es solamente para aquellas personas que se dan cuenta de su inmenso valor y que están dispuestos a sacrificarlo todo para conseguirlo. A ver, si nosotros tenemos que estar rogándole a alguien, insistiéndolo, empujándolo, presionándolo para que acepte la salvación que Cristo ofrece, y está pensando en su cabeza, ¿será que me conviene? ¿Será que no me conviene? ¿Será que es importante? ¿No es importante? ¿Será que vale más de lo que yo soy o de lo que yo tengo? Yo con mi religión ya me conformo, yo voy al templo de cuando en cuando y de cuando en cuando escucho la palabra de Dios, y se conforman simplemente con esa postura en su vida. Esa clase de personas, yo cuestionaría hasta qué punto en realidad su fe es genuina y su fe es real. Si no hay una disposición a sacrificar todo por Cristo, si no hay una comprensión de cuán inmenso valor tiene el reino de Dios, de cuán inmenso valor es la salvación del alma, y están poniendo en la balanza si lo que tienen que perder vale más de lo que van a ganar por entregar su alma a Cristo, entonces yo cuestionaría lo genuino y lo real de esa fe. Déjame decirte, no alcanza con que uno tenga una religión, con que uno vaya al templo tal o cual y escuche de cuando en cuando la palabra de Dios. A Cristo se lo abraza con todo el corazón o no. El reino de Dios se lo abraza de todo corazón o no. La salvación se abraza de todo corazón, con todo lo que uno tiene y con todo lo que uno es,
aún dispuesto con un celo de renunciar con gozo a todo lo que tenga que renunciar con tal de adquirir el tesoro más preciado que cualquier persona jamás pueda tener en esta vida. Cuando yo me pongo en este pensamiento de que tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, y no, yo no quiero dejar esto, y yo no quiero dejar lo otro, pero quiero ser salvo también. Quiero ir al cielo, pero no quiero dejar esto, no quiero dejar otro porque me gusta, porque lo amo, porque lo quiero, porque es importante para mí. Bueno, de repente algún descuidado le dirá, no importa, podés tener eso y el reino de Dios también, podés seguir aferrado a eso y ser salvo también, podés seguir agarrado a ese afecto, a ese sentimiento, a esa posesión tuya que tenés y ir al cielo igual, no hay problema. Sin embargo, la verdadera fe demuestra que uno siempre está dispuesto a renunciar y con alegría y con gozo a todo lo que uno tiene y a todo lo que uno es con tal de adquirir el tesoro que es más precioso y más valioso que cualquier cosa que pueda yo tener en esta vida, que es la salvación de mi alma, que es el poder entrar al reino de Dios y a la experiencia maravillosa de la vida eterna. Cuando yo estoy dudando de que si tengo que dejar esto y tengo que dejar lo otro y que me cuesta dejar esto y no lo quiero dejar, de repente estoy manifestando que no he entendido y no he comprendido nada del valor inmenso que tiene el reino de Dios. Eso significa que todavía no entiendo lo que es la salvación del alma. Todavía no estoy entendiendo y comprendiendo porque no estoy valorando cuál es la inmensa riqueza del reino de Dios que no tiene ninguna clase de comparación. Es que no hay comparación de cualquier cosa que yo pueda tener o lograr en esta vida con la vida eterna. ¿Qué podés comparar en valor el hecho de ser una persona bendita por toda la eternidad, compararla con algo que vos puedas tener o conseguir en esta vida? ¿A qué me voy a aferrar? ¿A qué me voy a agarrar en esta vida que sea de tanto valor que lo compare con la vida eterna y la salvación de mi alma? ¿Estoy dispuesto entonces a perder mi propia alma porque no quiero dejar de tener esto que amo tanto y que quiero tanto? Esta salvación que nosotros hemos recibido a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta vida eterna que se nos es ofrecida por medio del sacrificio de Cristo, esta bendición que es una bendición eterna, que es una riqueza imposible de corromper, que no puede ser manchada, que no puede ser marchita, que nunca termina ni jamás terminará, ¿a qué cosa de este mundo la puedo comparar en valor? El valor de la vida eterna, el valor del reino de Dios, el valor de la salvación excede a los más ricos tesoros que existan en este mundo y que este mundo me pueda ofrecer. Excede a las joyas más finas que en este mundo puedan haber. Ahora, aún así, esta riqueza tremenda, impactante, invaluable, incomparable, escapa a la mayoría de las personas. Al igual que el tesoro que está escondido en el campo, en la parábola del tesoro escondido, multitudes pasan todos los días por encima de él y no se dan cuenta de que ese tesoro de inmenso y de incalculable valor, que es el reino de Dios, está ahí. Hay un pasaje que describe esto muy bien, 1 Corintios 2:14. El apóstol Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se disciernen, entran en un conflicto espiritual. Sí, estas cosas son locura para la sabiduría humana. Son cosas que están ocultas al ojo humano, son cosas que están
inaudibles al oír humano y están ajenas al corazón humano. Y si esto es así, si está oculta al ojo, si está inaudible para el oído, si está ajeno al corazón del hombre, entonces ¿cómo se puede llegar a percibir esta inmensa, invaluable, incalculable valor que tiene la vida eterna, que tiene el reino de Dios? Y la respuesta está en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, cuando dice el apóstol Pablo: pero a nosotros, los que somos salvos, Dios nos las reveló por el Espíritu. Estas cosas de incalculable valor, mejor dicho, la riqueza del reino de Dios, de la vida eterna, invaluable, incomparable, incontrastable, solamente puede ser percibida a través de la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Es Dios abriendo el corazón de las personas para que las personas puedan comprender este valor incalculable de las riquezas y las bendiciones que vienen con la salvación. Si Dios no te abre el corazón, si Dios no abre tu mente, entonces tu ojo humano no lo va a poder ver, tu oído no lo va a poder percibir y tu corazón no lo va a poder recibir, porque será una locura. Porque para tu mentalidad es una locura dejar lo que más amás en la vida, dejar todo lo que tenés y todo lo que sos, estar dispuesto y dispuesta a renunciar a lo que sea, a lo que Cristo diga y a lo que Cristo te pida con tal de alcanzar la salvación de tu alma. ¿Por qué muchos no están dispuestos a esto? ¿Por qué muchos ni siquiera lo evalúan, lo piensan? ¿Por qué muchos ni siquiera toman en cuenta esta realidad? Porque sencillamente no se les ha hecho la luz. Sencillamente sus corazones todavía no han sido abiertos, sus ojos están cegados, sus oídos están tapados, su corazón está pesado y no lo pueden percibir, no lo pueden agarrar, no lo pueden recibir, porque quien pueda verlo, quien pueda oírlo, quien pueda percibirlo, es imposible menospreciar este tesoro por cualquier tesorito que esta vida me pueda ofrecer o me pueda dar. Es imposible ser conscientes de el inmenso valor del reino de Dios y desecharlo porque me aferro más a esto que amo y a esto que quiero y que no lo quiero dejar porque me gusta, porque lo quiero, porque me parece lindo y porque me hace sentir bien. Eso habla y revela una vez más que tanto tus pensamientos como tu mirada, tu oído espiritual y tu corazón están completamente cerrados. Y oro a Dios en este día que tenga misericordia de tu vida para que Dios abra tu corazón, para que Dios abra tus ojos y puedas ver el tesoro incalculable, invaluable, incomparable de la salvación. Para que tu oído se pueda abrir a este mensaje y puedas oír y escuchar claramente que no hay mayor riqueza y que no hay mayor tesoro que la vida eterna y la bendición que la vida eterna trae por toda la eternidad. Aquellas personas que consiguen vislumbrar el valor del reino de Dios, el valor que esta salvación verdaderamente tiene, van a renunciar con gozo a todo lo que son y a todo lo que tienen con tal de conseguirlo. El creyente, digamos entre comillas, que se niega a renunciar con gozo, o que cuando de repente se da cuenta que tiene que renunciar a cosas en su vida por el reino de Dios y lo hace de mala gana, es que todavía no entendió nada. No lo comprende, no lo ve, no lo entiende. Aquella persona que está todavía luchando en su propio corazón, de que si se entrega a Cristo no se entrega a Cristo, si se compromete no se compromete, si se consagra o no se consagra, es porque todavía no ha entendido, no ha comprendido. Sus ojos Dios todavía no los ha abierto.
si nos da tristeza tener que dejar algo por el reino de Dios, si nos da tristeza tener que dejar o soltar cualquier cosa de esta vida con tal de seguir a Cristo y ser un discípulo genuino de Él, es que todavía no hemos visto, no hemos comprendido cuánto valor tiene esta vida eterna que Cristo nos ofrece. Ustedes tienen que notar en esta parábola que el hombre que encontró el tesoro vendió todo lo que tenía a causa del gran gozo que ya tenía por lo que había encontrado. Sacrificar todas sus riquezas, todas sus posesiones por algo mucho más grande, para él no era nada. No significaba nada para él comparado con la riqueza recién encontrada. Renunciar a todas las demás posesiones era un precio que merecía ser pagado y ser pagado con gozo por tan inmensa riqueza. Y déjame decirte en este día que así ocurre con la salvación. Obviamente, para la mente incrédula, el solo pensamiento de tener que abandonar todo por Cristo resulta ridículo. Pero un corazón creyente es un corazón que se rinde al Maestro con gozo. La gloriosa liberación del pecado y las bendiciones sin fin de la vida eterna exceden en mucho al costo de tener que someterse a la autoridad de Dios. Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 7 comprendió esto. Él comprendió el gozo de darlo todo por ganar algo más importante. Repito, el gozo de darlo todo por ganar algo más importante. Él dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Por amor de Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, en comparación con el valioso tesoro de conocer a Cristo, Pablo consideró todo lo demás de su vida como basura. Este hombre de la parábola está comprando un tesoro y va a liquidar todo lo que tiene para conseguirlo. Su herencia la va a liquidar, su orgullo lo va a liquidar, su dinero, su educación, sus sueños, sus anhelos, sus planes y todas sus posesiones más preciadas carecen de valor comparadas con la fortuna que acaba de conseguir. Y encima el tipo está contento. Él está contento de darlo todo por el reino de Dios. Y esta es la verdadera naturaleza de la fe que salva. Pensalo. Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, Él se volvió y les dijo: Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá: ¡qué tonto eres! Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Por eso, piénsenlo bien.
Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. La sal del mundo. La sal es buena, pero cuando pierde sus capacidades se tira a la basura, pues ya no sirve ni para el horno de barro ni para hacer combustible con el estiércol. Si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Ahora, ¿será que tenemos que vender todo y hacer votos de pobreza para ser salvos? No, en ninguna manera. Estas parábolas de Cristo nos enseñan que para ser salvo, mejor dicho, no están enseñando que para ser salvo, primero hay que desprenderse de todo para poder venir a Cristo. Lo que significan estas palabras es que la fe que realmente trae salvación genuina es una fe que no se reserva nada, que no guarda nada, que no se aferra a ningún pecado, a ninguna cosa, a ninguna persona, con tal de tener a Cristo. Es una rendición a Dios sin condiciones. Eso es salvación. Eso es recibir a Cristo. Eso es recibir vida eterna. Es el deseo de hacer todo lo que el Señor nos demande. Ahora, como dije al principio de este bloque que está comenzando ahora, no es que hay que vender todo y hacer votos de pobreza para ser salvo, en ninguna manera, porque la vida eterna es un don gratuito. No se puede ganar, no se puede comprar, ha sido ya comprada por Cristo. Él pagó el rescate por tu alma, el rescate por mi alma, pero eso no quiere decir que no haya ningún costo en términos de impacto que la salvación va a ser en mi vida como un pecador. Cuando la salvación impacta en el pecador arrepentido, eso implica también, en ese momento uno es consciente de que hay un costo. La salvación es gratis, es verdad, pero te va a costar todo. Eso también es verdad, porque vida eterna implica morir. Tener vida eterna implica la muerte a nosotros mismos, implica la muerte a lo que amábamos, a lo que queríamos, a aquello que estábamos aferrados en nuestra vida. Seguramente vas a decir, bueno, perdón, pero eso a mí no me lo dijeron cuando me predicaron. Y es verdad, estas cosas no se dicen cuando se predica el Evangelio, hoy en día. Pero qué contraste, porque Cristo sí lo decía en su mensaje. Cristo sí, cuando predicaba, lo acabamos de escuchar. Esto era parte del mensaje de la salvación. Jesús demanda a todos los que lo quieran seguir una renuncia total. Una renuncia a cualquier cosa que quiera ocupar el primer lugar en tu vida. Marcos 10:39, Cristo dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la encontrará. Mateo 16:25, Jesús dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. A ver, en otras palabras, no podemos pensar que esto que estoy leyendo de los evangelios, específicamente en Mateo, son palabras que no estaban incluidas en el mensaje de Cristo cuando evangelizaba, cuando predicaba el evangelio a los que querían oírlo y lo seguían para escucharlo. Y no le estaba hablando a teólogos, a gente de iglesia, le estaba hablando a pecadores que estaban perdidos. Así era como Cristo también predicaba su evangelio. Bueno, no quiero decir la palabra también. Así es como Cristo, lisa y llanamente, predicaba su evangelio. Y esto nos lleva a una conclusión a cada uno de nosotros. Después de escuchar las palabras de Jesús y después de oír el mensaje del evangelio con su oferta, pero también con su demanda, nosotros tendríamos que evaluar
si la fe que nosotros decimos tener es una fe que ya ha renunciado a todo con tal de tener a Cristo. Si todavía estás luchando con que dejo esto, no dejo esto, si todavía estás luchando con que esto me gusta y esto no me gusta, pero a la vez también quiero ser salvo, a la vez quiero vida eterna, pero a la vez no quiero dejar esto, eso implica que todavía no has entrado al reino de Dios, todavía no entraste, todavía la salvación no es genuina, no es real en tu vida, todavía no hay vida eterna en tu ser, porque vida eterna implica haber dejado todo atrás con tal de seguir a Cristo. Vida eterna implica, si ahora tengo vida, significa que ya he muerto para mí mismo y para esta vida en este mundo, con tal de tener a Cristo. Pénsalo. Vamos a la última pausa y volvemos. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas, ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Ahora, y para terminar, quiero decir esto. Es evidente que un nuevo creyente no entiende todas estas implicaciones. No entiende todo lo que implica el señorío de Cristo en su propia vida al momento de convertirse. Pero si es un verdadero convertido, va a tener la voluntad de someterse a lo que Cristo le pida y a lo que Cristo le diga. Y esa es la diferencia entre una conversión verdadera y una conversión falsa. El verdadero convertido no entiende todo lo que implica seguir a Cristo. Un nuevo convertido que genuinamente se ha convertido todavía no comprende el significado de la vida eterna y el costo de ser un discípulo de Cristo y de lo que realmente vale el reino de Dios. Ahora, el que se convirtió de manera falsa, a comparación del que se convirtió de manera verdadera, o sea, del verdadero convertido, el falso convertido quiere el cielo, quiere la salvación, quiere la vida eterna, pero también quiere lo otro. Todavía quiere el pecado, quiere el orgullo, quiere su vanidad, quiere sus propios deseos, sus propios planes, sus propios sueños, su propio placer. El verdadero convertido entregó su vida a Cristo y aunque todavía no entiende que esto va a demandar todo, está dispuesto a dejarlo todo si Cristo se lo pide, si Cristo se lo dice. El verdadero convertido, a medida que conoce la palabra, va acomodando su vida a lo que la palabra dice. Y cuando ve que la palabra dice que hay cosas en su vida que tiene que dejar, que tiene que renunciar, que tiene que arrepentirse, lo hace y lo hace con gozo, lo hace con alegría. El falso convertido, cuando lee la palabra y se da cuenta que hay cosas que tiene que dejar, entra en conflicto, entra en lucha, no quiere dejar, prefiere esconder eso, tratar de aparentar una verdadera conversión cuando no es así. Déjame decirte que la verdadera fe siempre va a manifestar una obediencia humilde y sumisa. Y este deseo de someterse a la autoridad de Cristo es la fuerza que impulsa a todo verdadero creyente y es la expresión inevitable de que tengo una nueva naturaleza, de que he nacido de nuevo.
Por eso estas dos parábolas, la del tesoro perdido, la del tesoro, el hombre que encontró el tesoro, perdón, y la perla de gran precio que fue hallada, son una advertencia clara para aquellos que quieren, entre comillas, pero que no consideran que le va a costar todo. Un ejemplo en el Antiguo Testamento de esto es Moisés. Moisés se crió como el hijo de la hija del faraón, heredero del trono del imperio más poderoso del mundo. Vendría a ser como el hijo adoptado de Barack Obama. Y Moisés en un momento calculó el costo. Y la Biblia dice en Hebreos que él consideró el oprobio de Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios porque tenía la mirada fijada en la recompensa. Moisés renunció a la riqueza por la vergüenza. Renunció a una riqueza increíble sin pensarlo dos veces porque comprendía el incalculable valor del reino de Dios. Cambió Moisés los placeres de acá por el gozo celestial. Cambió el trono de Faraón por un asiento en algún lugar en el reino de Dios, ahí en el cielo. Y esta es la clase de respuesta que Cristo espera y demanda de cada uno de nosotros. Desear la salvación a cualquier precio es lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Una rendición absoluta, un intercambio completo de lo que soy y lo que tengo por el Salvador, es lo que Cristo está esperando. Esta respuesta es la que nos abre de par en par la puerta del reino de Dios. Claro que visto con los ojos de este mundo, es un precio demasiado alto que se puede pagar. Es una locura, es ridículo, pero visto desde el punto de vista del reino de Dios, en realidad no es ningún sacrificio. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar.